Héroes de Jaime Aduana Quintana. Continuación. Pasaban los días horrorosos y empezamos a sentir la verdadera realidad de la guerra. El rancho, comida, era aguanoso de harina de maíz podrido y el agua limitada, mientras el sol iluminaba con temperaturas altas insoportables. Parecía que un infierno nos asfixiaba y nuestra desesperación crecía. Las trincheras cubiertas con troncos de árboles y arbustos que fueron cortados a puro machete y hacha servían para protegernos del sol, y algunas se ubicaban en la sombra de los árboles o en las pequeñas carpas. Pero la sed secaba nuestros labios y gargantas. Se cubrían de polvo fino de arena nuestros rostros pálidos y sudorosos. Muchos de nosotros con la barba y el cabello crecido y la mirada triste y perdida. La guardia parapetada, posesionada, sobre algunos árboles y trincheras con ametralladoras, mantenía los ojos clavados al frente, donde se hallaban los paraguayos. Mientras que los oficiales utilizaban a cada momento largavistas, binoculares, para observar el terreno y saber qué estaba sucediendo. La nueva organización hizo que el oficial a cargo de la guardia nos ordene: Frasides y Froilán, al observatorio a reemplazar la guardia. Levantando nuestros fusiles, nos dirigimos a hacer el reemplazo. Y al llegar al puesto nos encontramos con dos compañeros que se hallaban parapetados, posesionados, encima de un árbol. Sus rostros pálidos nos decían todo el sufrimiento que pasaban. Los ojos hundidos brillaban con una esperanza que aún no habían perdido. El cuerpo cansado y delgado, las manos huesudas sujetaban el arma. Ambos provenían de Achacachi, del departamento de La Paz, y les dije: «Relevo». Sorprendidos se miraron, y uno de ellos me preguntó en aymara: «¿Kunahila? ¿Qué, hermano?» No entendíamos su idioma. Por último optamos por las señales para entendernos. Finalmente decidieron bajar y sonrientes se despidieron. La guerra nos había enseñado a ser unidos y a valorar a nuestros compañeros muertos por las enfermedades o las balas. En los momentos de alegría, compartimos con nuestros hermanos de lugares lejanos de nuestro territorio. Pasamos los momentos más difíciles para soportar la sed hasta el extremo de beber orín para saciar nuestra sed. Tuvimos que compartir carne humana de algunos cadáveres para sobrevivir en ese infierno verde. Sentíamos desesperación porque se termine esa guerra. Defendíamos la patria con nuestras vidas, preguntándonos siempre: ¿dónde están los hijos de los políticos? ¿Dónde están los hijos de los generales? ¿Dónde están los hijos de los patrones? ¿Y dónde están los hijos de los ricos? Supimos que unos cuantos se encontraban en las instituciones militares y cuarteles con el uniforme bien limpio y planchado, el cabello bien peinado, las botas brillosas, agarrados de los guantes blancos, y los que tenían influencia políticas y militares eran considerados como enfermos. Otros abandonaron el país con pretextos de estudios, tratamientos de salud, etc. El observatorio era un puesto de mucha responsabilidad por la ubicación y la facilidad de controlar los tupidos arbustos y pajonales. Aprovechando el momento, empezamos a hablar de nuestros amigos. Pío fue enviado a uno de los puestos en las trincheras, e Hilarión continuaba como traductor. Pasaron 2 días. Por la mañana vimos desde el puesto a Hilarión, aproximándose al trote por las trincheras, que tenían la forma de caminos.
Al llegar al árbol, apresuradamente subió por la escalera hasta la plataforma del observatorio, que estaba construida de troncos de árboles que cubrían las tupidas ramas. Muy cansado se sentó y, dándose un descanso de varios segundos, empezó a comentar: Frasides, te tengo buenas noticias. Tu cuñado Aniceto está al otro lado. Demostrando mi descontento por la noticia, le respondí: Hermano, no me hables de Aniceto, porque ya no es mi cuñado. Quedé callado sin hacer ningún comentario, pero luego de algunos segundos decidí romper ese silencio que no era correcto. Levanté mi morral descolorido y deshilado y saqué un pedazo de tela vieja para hacer la limpieza exterior de la ametralladora. Froilán no tardó en sacar su pequeña bolsa que contenía coca para compartir. Mientras acullicamos sentados y sin comentarios, empecé a mirar las manos huesudas y temblorosas de mis compañeros, que con mucha dificultad cogían las hojas de coca. Sus rostros con ojos hundidos. Me preguntaba: ¿qué será más adelante? Empezamos a recordar todo lo sucedido en esta maldita guerra. De pronto algunos gritos alertaron: ¡Avión Pila! Apresurados tomamos nuestras posiciones y, sorprendido, Hilarión se despidió: Tengo que regresar urgente a mi puesto porque el capitán Pérez me necesita. Ambos les respondimos: ¡Apresúrate, Hilarión! En segundos ya estábamos listos para abrir fuego. Nerviosos veíamos cómo el avión paraguayo se aproximaba haciendo disparos que impactaban, dejando balas en la tropa boliviana. ¡Ta, ta, 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 ta! Nuestra artillería descargaba su fuego sobre el avión paraguayo, que hábilmente, haciendo giros en el aire, se elevaba para retornar nuevamente. Froilán, nervioso, reiteró varias veces: ¡Apunta bien, Frasides! Con un grito, Froilán dio la orden: ¡Fuego! Con todas mis energías, lanzando mi grito, empecé a disparar. ¡Ah! Las vainas caían una tras otras, formando una pequeña montaña. ¡Ta, ta, 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 ta! El avión lanzó la primera bomba, haciendo impacto en las trincheras, destruyendo algunas posiciones y causando varias bajas, mientras los gritos de dolor se escuchaban continuamente. En el aire volaban pedazos de troncos y el polvo cubría con una inmensa capa de nube. La segunda bomba impactó en varias carpas y en el depósito de maíz, con resultados desastrosos. El avión continuó disparando hasta su último cartucho y luego se alejó. En ese momento todos pensamos que ya había terminado. Pero los paraguayos continuaron el ataque con morteros, haciendo impacto en uno de los pozos de agua, al que dejaron totalmente destruido. Después de 2 horas continuas de disparos, volvió la calma, momento en el que los oficiales ordenaron a la tropa: ¡Ayuden a los heridos! Ambos no podíamos abandonar el puesto de vigilancia, y con mucha tristeza derramamos lágrimas al ver que sacaban a nuestros compañeros de las trincheras muertos, heridos y algunos destrozados, mientras surgían gritos de dolor y desesperación. Apoyándonos en los sacos de arena, con ambas manos nos cubrimos la cara y, mordiendo los dientes, repetíamos en voz baja: ¡Maldita guerra! ¿Por qué los pobres tenemos que pagar esta guerra maldita? Froilán continuamente golpeaba los sacos de arena. A cada momento con las manos se secaba las lágrimas. Después de 2 horas se veían varios cadáveres tendidos en el suelo: oficiales, clases y soldados, algunos mutilados del brazo, la pierna,
o con rostros desfigurados, mientras que los bichos y hormigas se apegaban como a un imán. Posteriormente, fueron despojados de sus prendas que podían ser utilizadas y luego llevadas a una fosa común para su entierro. En medio del silencio, la tristeza, el odio y el recuerdo que quedaba en cada soldado boliviano, y todos nos preguntábamos, ¿por qué? Los pobres estamos en guerra, y los demás, ¿dónde están? Sin embargo, recordábamos a aquellos valientes oficiales que dieron su vida en defensa de nuestra patria. Algunos de ellos nos comentaban sobre las causas de la guerra. En verdad nos servía para elevar nuestra moral. En la tropa nos decían, los paraguayos quieren quitarnos nuestros campos del petróleo. Cuando salgamos de esta guerra maldita, tenemos que meterles bala a Salamanca y a sus generales. Mientras que nosotros peleamos y pasamos hambre y sed, los famosos generales en las retaguardia disfrutan con manjares, bebidas y mujeres. Si perdemos la guerra, será culpa de esos incapaces y cobardes. En uno de los galpones hechos de adobe se escuchaba los gritos desesperados de los heridos. A pesar de contar con pocos medicamentos, los 2 doctores hacían todo lo posible para salvar vidas. Por la noche 4 soldados sacaron un bulto envuelto en una frazada que se veía empapada de sangre. En su interior habían varias piernas y brazos que habían sido amputados y luego fueron sepultados en una fosa que estaba lista. Más tarde los heridos graves fueron trasladados al hospital más próximo de la retaguardia, mientras que la tropa estaba lista en las trincheras para enfrentar cualquier ataque de los paraguayos. Los pensamientos nos invadían sobre todo lo que podía suceder en cualquier momento y lo único que hacíamos era pedir la protección de Dios. Mientras que el sueño lo combatíamos masticando la coca que en algunas noches nos era proporcionada en la palma de la mano. Con nuestra mirada fija en el arma estábamos listos para disparar. Dios mío, protégenos. Dios mío, queremos regresar a nuestro pueblo y volver a ver a nuestras familias. Pasaban los días y la tropa se preguntaba, ¿qué fecha es hoy? Perdimos la noción del tiempo y la mayoría nos guiábamos por las estaciones del tiempo. En las trincheras la distribución de agua era muy limitada. La alimentación era un cucharón del agua de harina de maíz podrido. Todo esto se compartía con los oficiales y clases que se encontraban en el campo de batalla. Muchos se enfermaron con infección intestinal. Las vendas se agotaban y por falta de higiene aumentaban las infecciones en las heridas. Los insectos también nos atacaban. Insectos extraños que los hacían rascar hasta formar heridas por otro lado. La falta de medicamentos, alimentos y municiones hacía que nuestros oficiales envíen mensajes continuos al mando militar. Un día, a las 5 de la mañana, se preparaba un grupo de 10 soldados para hacer un reconocimiento del terreno al mando de un subteniente y 2 sargentos. Entre ellos se encontraba Pío, quien horas antes de su partida vino al observatorio para comentarnos sobre la terrible situación que estaba pasando en las trincheras y de la misión que tenía que cumplir. Lo que nos inquietaba era su salud, porque aún continuaba con la tos. Antes de su partida le reiteramos: Pío, hermano, cuídate. Piensa en tus padres que te están esperando. Preocupado nos contestó: voy a tener cuidado. Más tarde, la columna de soldados se alejaron del fortín y mientras avanzaban se perdían en aquellos tupidos pajonales.
El resto de la tropa observábamos y solo nos quedaban los pensamientos tristes, esperando que retornen todos con vida. Muchos compañeros salieron en exploración, pero jamás retornaron al fortín. Pasaron 3 días y no retornaban. Desesperados aguardábamos su llegada en cualquier momento. Pasaban las horas y el frío del amanecer nos dejaba paralizados y temblorosos, a pesar de estar cubiertos con frazadas. En la guardia, dormir estaba completamente prohibido. Si uno era sorprendido por los oficiales de la ronda de control, se le sancionaba con un castigo de palo en las nalgas o podía ser llevado a fusilamiento por poner en riesgo la vida de los compañeros que descansaban. Recuerdo que esa noche Froilán preguntó en voz baja: ¿cómo estarán nuestros padres y abuelos? ¿Qué estará haciendo mi madre? Tengo mucha pena. Sus recuerdos le hacían derramar lágrimas una tras otra y continuó: mi madre siempre me preguntaba si deseaba más comida. Aquí tengo que dormir con el estómago vacío. Ya no soporto más. ¿Qué voy a hacer? 2 semanas después, cerca de las 2 de la tarde, la guardia fue sorprendida con varios disparos de una ametralladora liviana que salían de los tupidos matorrales. ¡Tac, tac, 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 tac! En ese momento cayeron muertos 3 soldados que estaban sentados conversando fuera de las trincheras. Los proyectiles atravesaron la garganta de uno de ellos y las cabezas de los otros 2. Nosotros inmediatamente respondimos con disparos y gritos de alerta. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Nos atacan los pilas! ¡Los pilas nos atacan! Una lluvia de balas hacía saltar en pedazos las ramas y hojas de los árboles. A lo largo de las trincheras se veía a muchos muertos mientras otros se retorcían de dolor. ¡Ay, mi estómago! ¡Mis piernas! ¡Mi pecho! Momentos difíciles para los médicos. No podían moverse de un lado a otro para prestar ayuda a los heridos. Y por último, los paraguayos descargaron sus disparos de morteros que hacían temblar la tierra, destrozando las trincheras y nuestros oídos. La noche caía, pero aún continuaba la batalla, y muchos compañeros continuaban sucumbiendo en el combate. Más tarde se escucharon disparos ya esporádicos. Las instrucciones de los superiores eran de mantenerse en las posiciones hasta nueva orden. Según la información de los atinadores bolivianos, muy cerca habían una gran cantidad de soldados paraguayos listos para avanzar y tomar las posiciones bolivianas. El sargento Gutiérrez, haciendo un recorrido por las trincheras hasta llegar al observatorio, en voz baja nos reiteró la orden. «Soldado Frasides, los patapilas nos atacan en cualquier momento. Mantengan los ojos abiertos y no se muevan hasta recibir órdenes». Muy preocupado le respondí: «Sí, mi sargento, tenemos poca munición». El sargento Gutiérrez, mordiendo con los dientes sus labios, me contestó: «Tiren en el blanco. Si se les acaban las municiones, bajen a pelear cuerpo a cuerpo». El sargento continuó su recorrido. Preocupado, Froilán me comentó: «Tenemos que tener listos nuestros fusiles». Pasaron varios días y los paraguayos no se atrevían a atacar. Sin embargo, los disparos que venían desde la maleza hacían impacto en la tropa. Lo que nos preocupaba era que no podíamos llegar al pozo de agua. Muchos intentaron hacerlo desesperados, pero su acción los llevó a la muerte por los disparos de los francotiradores. Toda la tropa nos encontrábamos hambrientos, sedientos,
y muchos tosían como tuberculosos. Cada día que pasaba se hacía más difícil. La desesperación en las trincheras hacía que caben huecos tratando de encontrar agua, pero solo hallaban arena húmeda. Algunos no conformes se quitaban la camisa para colocar la arena húmeda y luego exprimirla pensando sacar algunas gotas de agua, pero con resultado negativo. La situación se hacía más difícil mientras algunos derramaban lágrimas y llegaban hasta el extremo de exclamar en voz baja: quisiera pegarme un tiro y terminar mi sufrimiento. Maldigo esta guerra. Quisiera morir de una vez. El sol castigaba sin piedad. Unos a otros nos prestábamos el orín para paliar la sed. Era la única manera de sobrevivir en ese infierno verde con temperaturas altas. La coca era la que reemplazaba nuestras energías. Algunos no soportaban y se arriesgaban a salir de las trincheras en busca de raíces, pero ya no retornaban. Se podía observar cómo los cadáveres servían de alimento a las ratas. Pasaban los días y los cadáveres comenzaban a podrirse, provocando un hedor insoportable, que además aumentaba el riesgo de propagar enfermedades. Por otro lado, como no podíamos movernos, debíamos hacer nuestras necesidades fisiológicas en nuestros lugares, y el olor ya era insoportable, mientras los bichos no dejaban de atacarnos. Después de 3 semanas, por la noche se escucharon voces de alarma. Era la columna que había salido de reconocimiento hacía muchos días. Era verdad, fue una gran alegría verlos retornar con vida. Pero los comentarios que se pasaban en las trincheras eran que 3 soldados murieron por enfermedad y que solo retornaron 7. La mayoría de ellos estaban con disentería por haber tomado agua sucia de color verde de un charco donde abundaban los mosquitos. Entre los más graves se encontraba Pío, con una tos más constante. Los médicos lo llevaron a unos pequeños pauichis que estaban construidos en las trincheras. Nos sentíamos impotentes por no ayudarlos, puesto que las órdenes eran no abandonar el observatorio, mas al contrario, defenderlo con nuestra vida. Solo nos quedaba esperar las buenas noticias sobre la salud de Pío. Pasaron 2 días. Por la mañana se escuchó el sonido de un motor de avión. Inmediatamente se dio la alarma. ¡Avión pila! ¡Prepárense para la defensa! Los oficiales, con los largavistas, observaban al avión, que haciendo un giro se aproximaba a las posiciones, y de pronto oímos una orden. ¡No disparen! ¡Es avión boliviano! ¡Alto el fuego! ¡Es nuestro avión! De improviso, desde los pajonales y árboles, los soldados paraguayos abrieron fuego. El avión se seguía aproximando haciendo malabarismos y empezó a lanzar sacos y cajas que contenían víveres. Lo más triste fue que la mayoría llegaba a los pajonales donde se encontraban ocultos los paraguayos. Sin perder más tiempo, los bolivianos respondimos: ¡disparen! ¡Ta, ta, 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 ta! La desesperación de algunos soldados bolivianos hacían que salgan de las trincheras para rescatar los alimentos, sin importarles el riesgo que corrían. Varios cayeron bajo el fuego enemigo. ¡Ay! ¡Ay, mis piernas! Inmediatamente se escucharon silbidos de granadas de mortero que impactaron en las posiciones, haciendo pedazos los troncos y sacos con arena que cubrían las trincheras. No se dejó esperar el sentimiento de solidaridad, pues varios compañeros, saliendo al arrastre de las trincheras y con mucho esfuerzo, fueron rescatando a los heridos uno por uno.
para luego trasladarlos en camillas que estaban hechas de ramas de árboles, haciendo una caminata apresurada y con mucha dificultad en medio de las morteradas. Después de varias horas cesaron los disparos, pero los gritos de dolor continuaban en las trincheras. Los oficiales ordenaban que los heridos de gravedad sean trasladados a la retaguardia para su atención. Posteriormente se empezó a reconstruir las posiciones, mientras al otro lado se encontraban varios soldados cavando una fosa común. En uno de los grupos se encontraba Aniceto haciendo el traslado de los cadáveres huesudos con rostros de niños, quitándoles los calzados y algunas de sus pertenencias que aún podían servir, y luego colocándolos en la fosa y cubriéndoles con arena hasta formar un promontorio, en el que se incrustaron varias cruces hechas de ramas de árbol. Inmediatamente las órdenes eran: ¡a sus puestos de combate! Después de una semana recibimos la orden de relevo, cambio de puesto, y ambos fuimos a las trincheras. Aprovechando el tiempo libre, visitamos el galpón donde se encontraba Pío. Estábamos muy tristes porque cada día que pasaba su salud se deterioraba más y solo nos quedaba apoyarlo. Continuamente le repetíamos: hermano Pío, la guerra ya va a terminar y pronto regresaremos a nuestro pueblo. Con su rostro amarillento y sudoroso, los labios secos y los ojos hundidos, se encontraba tendido sobre una camilla y continuamente se quejaba de su salud. Haciendo esfuerzo nos dijo: no creo que regrese. Solo quiero pedirles que entreguen esta carta a mis padres y díganles que después de esta guerra lleven mi cuerpo a sepultar en nuestro pueblo y que no me dejen en este lugar. Inclinando la cabeza, le respondí: hermano Pío, tus padres te están esperando. Tenemos que regresar a nuestro pueblo. Después de aquella conversación amarga, nos alejamos de aquel galpón lleno de gritos de dolor, algunos con disentería por tomar agua sucia o comer algunas raíces de plantas desconocidas, o tuberculosis que los llevaba a la muerte. Pasaba el tiempo y la mayoría de los soldados ya tenía el uniforme descolorido y desgarrado, los calzados deshechos con las plantas abiertas. Algunos las remendaban con pedazos de cuerda y los más hábiles se construían calzados rústicos. Una tarde compartimos con dos compañeros. En uno de los nidos de ametralladoras se encontraba un muchacho oriental de 14 años, cuyo rostro denotaba tristeza y preocupación, y su acompañante procedente del occidente. Al primero le pregunté: ¿cuál es tu nombre, compañero? Quitándose la gorra me contestó: Ansaldo, vengo de Warnes, Santa Cruz. Inmediatamente el muchacho me preguntó: ¿de qué lugar vienes? Me llamo Frasides y mi compañero es Froilán. Ambos venimos de Zacaca, del norte de Potosí. Había otro compañero que se encontraba sentado en una de las cajas de municiones. Silencioso, aculicaba su coquita sacándola de su pequeña bolsita multicolor con figuritas de varias llamitas. En ese momento le hicimos la misma pregunta: ¿cómo te llamas? Por un momento se puso a pensar para respondernos: Hupax Hiskinach Iski. Está preguntando. Pucarani, del departamento de La Paz. En verdad fue otra de las barreras del lenguaje, que se nos hacía difícil comunicarnos para entendernos con facilidad en esa contienda bélica. Pero en último caso se tenía que aplicar el lenguaje mímico. En ese momento intervino Ansaldo. Es el cabo Felipe Condori.
Al oír su nombre sonrió y levantando su mano señaló los pajonales diciendo: "Uñisiri, Uñisiri", enemigo. La conversación se amplió entre varios camaradas y por último pidieron a Froilán que toque su charango, consiguiendo su tímida aceptación. Está bien, voy a tocar Quimsa Temple. Es lo que más les gusta en mi pueblo. Por más de 2 horas compartimos la música que nos llevó a recordar todo lo que habíamos pasado. Pasaron los días hasta que llegó la época de lluvias. El cielo se encapotaba con inmensas nubes y muchos soldados decían: "Kinayak mistunkiwa", la nube está saliendo. Sí, está nublando. Después de 2 noches empezaron a caer las primeras gotas, un gran alivio para todos. Dirigiendo nuestra mirada al cielo, gritábamos de alegría: ¡Agua! ¡Hayui! Lluvia. ¡Para! Lluvia. ¡Gracias, Dios mío! Una tras otra, las gotas formaban pequeños charcos de agua en las trincheras. Nuestros uniformes se empapaban de agua y lodo, mientras una gran alegría se notaba en los rostros de aymaras, quechuas, ayoreos, matacos, chapacos y otros.